In altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este día 16 de julio del año del Señor de 2021, festividad de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Bien, tenemos que darles la noticia que sabíamos que antes o después íbamos a tener que darles, pero que nunca les hubiésemos querido dar. Y si hoy hemos podido, por gracia de Dios, en el día de la festividad de la Virgen del Carmen, transmitirles el mensaje de Su Excelencia el Arzobispo Carlo María Viganò, animándonos a seguir en la lucha y a revestirnos de Cristo y de su fuerza para los tiempos que vienen, hoy mismo también, y cada cual hace aquello a lo que está llamado, Jorge Mario Bergoglio ha dado su paso más abominable, su paso definitivo. Jorge Mario Bergoglio pone fin al Summorum Pontificum de Benedicto XVI y decreta que solo haya una lex orandi del rito romano. A través de la carta apostólica en forma de motu proprio Traditionis Custodes, que hay que tener valor para llamarle así, Traditionis Custodes, Jorge Mario Bergoglio ha puesto fin al derecho de los sacerdotes y de los fieles, querido, deseado y promulgado por su santidad el Papa Benedicto XVI, para celebrar con el misal romano de 1962, a menos que cuenten con la aprobación del obispo diocesano y de una innumerable lista más de restricciones que suponen aquello para lo que Bergoglio vino y aquello que da sentido a todo el trabajo que Jorge Mario Bergoglio lleva desarrollando desde 2013 hasta hoy. Suponen el fin de la misa de siempre. Suponen la abolición de la misa tradicional y verdadera y suponen, en definitiva, todo aquello para lo que Jorge Mario Bergoglio vino. La apertura indudable ya de las puertas al anticristo por parte de este falso profeta y la desaparición o el intento de ello de la misa que durante 2000 años ha dado sentido a la vida de la Iglesia y de la humanidad por parte de este destructor, hereje, falso profeta, apóstata, llamado Jorge Mario Bergoglio. Los puntos esenciales que resumen Traditionis Custodes, de los que hemos venido intentando saber durante estos días hasta que todos los rumores desgraciadamente se han confirmado, son los siguientes. Por una parte, los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II de acuerdo al Concilio Vaticano II ya son la única expresión de la lex orandi del rito romano, es decir, queda abrogado, por tanto, lo indicado por Benedicto XVI en Summorum Pontificum, queda absolutamente derogado y se habla de que ya solo existe una forma de lex orandi en la Iglesia y es la del Concilio Vaticano II, la de los últimos 50 años que ha destrozado la liturgia y la vida de la Iglesia, aboliendo por completo la lex orandi de la misa tradicional de siempre y verdadera. Por otra parte, se dice en Traditionis Custodes que va a corresponder al obispo diocesano como moderador, promotor, guardián y demás tonterías regular las celebraciones litúrgicas de su diócesis. Y a partir de aquí comienzan una serie demoníaca de restricciones para poder celebrar la misa de siempre que prácticamente la hacen inviable. Porque se dice que en las diócesis en las que hasta ahora existen uno o varios grupos que celebran según el misal de siempre, se debe determinar que estos grupos no niegan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica
dictada por el Vaticano II, es decir, se hace con humillación y saña, es decir, se tiene que confirmar que estos grupos no niegan toda la liturgia protestante del Concilio Vaticano II. Por otra parte, se tiene que designar uno o más lugares donde los fieles adherentes a estos grupos puedan reunirse para la celebración eucarística. Tienen que estar determinados, ser como guetos, y no obstante se habla de no en las iglesias parroquiales y sin la erección de nuevas parroquias, es decir, se expulsa a la misa de siempre de las parroquias, se prohíbe erigir nuevas parroquias donde se pueda hacer la misa de siempre y demás abominaciones y humillaciones para la Santa Misa de siempre. Además, por si fuera poco, se establece que en los lugares designados, y estos que se puedan hacer con todas estas restricciones, con todos estos guetos, etc., los días en que se permita esta celebración, se tendrá que proclamar en lengua vernácula las lecturas, con lo cual también pues prácticamente se deja una misa inexistente que no se puede hacer ya en nuevos lugares, que solo se puede hacer con el permiso del obispo, que se tiene que jurar obediencia a la misa del Vaticano II y que además las lecturas tienen que ser en lengua vernácula, con lo cual es todo un insulto a la inteligencia y una humillación absoluta a la misa de siempre de nuestro Señor. Es absolutamente terrible porque además se dice que se proceda convenientemente para comprobar que las parroquias erigidas canónicamente en favor de estos fieles sean eficaces para su crecimiento espiritual y que se cuide de no autorizar la creación de nuevos grupos. Ojo con lo que están diciendo, pero no solo esto, ya no se va a poder autorizar nuevos sacerdotes para celebrar según el Missale Romanum del 62, sino que los que ya lo estén haciendo deben solicitar al obispo la autorización para seguir, dice, disfrutando de esta facultad. Bueno, y demás barbaridades que definitivamente derogan las normas, instrucciones, permisos y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu propio, incluido, por supuesto, el motu propio de Benedicto XVI, por el cual se intentó liberar la Santa Misa de siempre de las dificultades en la que la había puesto el Concilio Vaticano II y toda la jerarquía apóstata. En definitiva, Bergoglio destroza todo el legado litúrgico de Benedicto XVI y en este motu propio publicado hoy, Día de la Virgen del Carmen, para más escarnio y más burla con el odio habitual que muestra Jorge Mario Bergoglio a la Santísima Madre de Dios, se carga todo el legado litúrgico del Santo Padre y intenta poner tantas restricciones a la celebración anterior al Concilio Vaticano II que liberalizara en 2007 Benedicto XVI, que la hace prácticamente inviable, la hace desaparecer. Les recuerdo que a partir de ahora no puede haber, está prohibida más elecciones de nuevas parroquias para los fieles que quieran la misa tradicional. Ya no se puede. En los lugares donde esté autorizado, las lecturas se harán en lengua vernácula, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esto es lo más grave que ha hecho Bergoglio desde 2013. Y miren qué ha hecho. Barbaridades contra Cristo, la Santa Madre Iglesia, las Sagradas Escrituras, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario. Lo hace así el Día de la Virgen del Carmen, lo hace así con nocturnidad y alevosía en plena canícula de verano el 16 de julio. A algunos nos obliga a parar unos días de asueto porque temíamos que esto iba a pasar y tener que afrontar este asunto. Lo que hace Jorge Mario Bergoglio con esto es francamente terrorífico. Es mucho más destructivo de lo que cualquiera podía haber supuesto. Es la marca de Bergoglio, es la destrucción. Es la gran fiesta en el infierno. No había habido una alegría mayor a esta desde la Reforma luterana. Les he dicho en innumerables ocasiones que Jorge Mario Bergoglio es
el principal destructor de la Iglesia Católica desde Lutero, pero es que lo ha superado con creces, lo ha superado con creces. Jorge Mario Bergoglio dicen que había estado en una clínica, ha salido de la clínica para seguir haciendo el mal con mayúsculas, además como suele hacer, los golpes los da en festividades marianas importantes, en una muestra de mofa intolerable. Hoy ya no es viable seguir con Francisco y salvarse. Hoy ya no se puede volver a nombrar a Francisco en el canon de la misa, pretendiendo que esa misa sea válida y no sea además un insulto a nuestro Señor. Es una barbaridad lo que acaba de hacer Bergoglio, acaba de hacer aquello para lo que vino definitivamente, y es acabar con la Santa Misa de siempre. ¿Por qué? Porque todos saben que quien lograra acabar con la Santa Misa conseguiría el fin de la Iglesia Católica, y eso es a lo que vino Bergoglio, y eso es lo que intenta hacer con este tremendo motu proprio dictado en el día de hoy, Virgen del Carmen, del año del Señor de 2021. Todos aquellos sacerdotes que son bergoglianos seguirán su camino hasta el Averno, y todos aquellos que han defendido siempre la liturgia tradicional y la Santa Misa y que aún así dicen Bergoglio es el Papa y hay que estar con él, haga lo que haga, ¿qué van a decir ahora? Lo van a seguir defendiendo, van a estar con él también en la abolición del rito perpetuo de la Santa Misa. Esto no es un error, esto no es un acto imprudente, es un acto hecho con premeditación, con alevosía, fundamentalmente con dolo, con conocimiento pleno y efectivo del hecho, de su significación y voluntad incondicionada, consciente y efectiva de llevarlo a cabo. Esto es un paso más necesario en la globalización de las religiones en la Agenda 2030. Jorge Mario Bergoglio no es católico, ni siquiera cristiano, proclama su ateísmo, escandaliza a las almas consagradas. Se acelera todo. Es un abuso de poder, es un grave perjuicio para la Iglesia, es el fin de la Iglesia Católica como la conocemos. Desde luego ya no existe bajo Bergoglio y su jerarquía y ya solo va a poder ser localizada en el remanente fiel que va a tener que, ahora sí ya, en las catacumbas del anonimato y la persecución, celebrar la Santa Misa de siempre. Pero bien, una cosa les digo, los sacerdotes van a poder seguir celebrando esta misa porque es la misa de toda la Iglesia y los fieles tienen derecho a lo que es sagrado. Así es que, como resumen final, y seguiremos hablando de ello, desgraciadamente porque va a ser necesario, decirles, se ha cumplido lo que se sospechaba. El Summorum Pontificum que Benedicto XVI dictara para salvaguardar la misa en latín ha sido abrogado y abolido por Jorge Mario Bergoglio, el destructor. Sabían bien los teólogos y los santos de todas las épocas que la causa de destrucción de la Iglesia solo podría ser la destrucción de la liturgia y de la Santa Misa, y a eso va Bergoglio. Ya no hay dos formas del rito romano, solo una, la actual misa protestante que se impuso a partir del Vaticano II. Y Bergoglio además lo hace pasando la responsabilidad a los obispos, para que sean ellos quienes tomen la decisión. Jugada inteligente del maligno, sabiendo además que casi el 98% de los obispos del mundo están con él. Él se lava las manos y de un solo golpe acaba con la tradición, con la misa y con 2000 años de historia. El resumen, por tanto, que les doy es: esto es la puerta y su apertura total del anticristo, preparada por Jorge Mario Bergoglio como falso profeta. Esto marca definitivamente la apertura de un cisma, porque acaba
de dictar la desaparición del sacrificio perpetuo profetizada por Daniel, la eliminación de la Eucaristía, es decir, a partir de ahora todo se va a precipitar. Y por otra parte, esto marca que Bergoglio abre la puerta al anticristo y nos obliga a desobedecer. Por supuesto. Nosotros no obedecemos a Jorge Mario Bergoglio porque no es el Papa y es un destructor. Pero hay de quien obedezca a Jorge Mario Bergoglio a partir de ahora, todavía con más motivo, porque se sitúa en el lado del Hades, en el lado del infierno, en el lado del mal, en el lado del ataque directo a Jesucristo, nuestro Señor, Eucaristía, Rey de Reyes, Señor del tiempo y de la historia, y se sitúa en el lado del mal. Habrá elegido. Preparados para la lucha, hoy mismo publicábamos el comentario de Monseñor Carlo María Viganò, en el que nos decía: revestíos de la armadura de Dios para pasar la mala hora que vamos a pasar. Proféticas palabras. Al poco rato de publicar ese comentario salía publicado el motu proprio que veníamos esperando, con la destrucción dictada por Jorge Mario Bergoglio del santo sacrificio perpetuo del altar. Jorge Mario Bergoglio ya nada más puede hacer peor que esto. Siempre decíamos, si algún día Jorge Mario Bergoglio dice que es enemigo de Dios, de Jesús, y va contra Jesús, lo dice verbalmente, ¿todavía le vais a creer? Bueno, pues ya lo tenéis. Ya ha llegado. Peor que intentar derogar la Santa Misa de la faz de la tierra no hay nada. Bergoglio abre de par en par las puertas al anticristo. Dios nos asista. Ven pronto, Señor. Santo sonada. Hasta el cielo no paramos. Duc in altum. Viva Cristo Rey.